Bueno, lo que quería contar esta semana es hablar sobre destrabar la creación artística musical en la improvisación, o sea que las melodías salgan de nuestro interior y a través de nuestra práctica, de nuestro trabajo, digamos, de entrenamiento, de conocimiento de las notas y también el conocimiento auditivo, cómo las notas ya se van reproduciendo y vamos escuchándolas en nuestro cerebro al reproducirlas e imaginar una melodía, una frase melódica, que es lo esencial para que esta frase tenga contenido en el que escucha y esto pueda ser en alguna medida entendido como una idea musical. Muchas veces nosotros hemos incursionado en algunos errores cuando uno era principiante y quería tocar y hacer tocar el instrumento de cualquier manera, y también teniendo la creencia, digamos, la falsa creencia que si uno aprendía un concepto o miraba un concepto, ya uno en su cabeza lo podía reproducir. Realmente una cosa es tener la idea clara o teóricamente, y otra cosa es desarrollarla interiormente, que eso que nosotros estamos estudiando empieza a pertenecer a un lenguaje propio, sea un lenguaje propio. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, se hace trabajando un concepto y trabajándolo en toda su dimensión al concepto, para atrás, para adelante, de una manera, de otra manera, agregando notas, cambiándole notas, haciéndole notas consecutivas tono a tono o notas consecutivas en semitonos y jugando con esto mucha cantidad de tiempo, digamos, invirtiendo una cantidad de tiempo necesaria en el concepto elegido. Por ejemplo, no podemos pasar sobre 1000 cosas o 1000 formas diferentes y pretender que esas 1000 formas vayan pasando a una memoria, y en esta memoria, digamos, en este envase lleno de memorias, salgan auténticamente, porque salen forzadas también. Entonces desarrollemos, tengámonos la suficiente paciencia como para poder analizar un concepto y trabajarlo. Por ejemplo, supongamos y sabemos, por otro lado, que todas las escalas, y sabemos que todas las escalas suenan iguales, tienen la misma música. Las escalas tienen la misma música. Esta música que hacemos en la escala de do, en otra escala, digamos, con otra nota raíz se llama la nota que origina la escala, con la cual después se desarrollan sus diferentes modos. Entonces tomamos el primer modo, tengamos paciencia, escuchémosla. Y la escuchamos y acomodamos nuestros dedos de una forma pareja para que no sean atropellados los dedos y produzcan sensaciones rítmicas equivocadas dentro del género que estamos tocando en ese momento. Entonces, también tengamos estos cuidados, porque si no tenemos estos cuidados, estos errores seguirán ocupando esto que llamo el cerebro creativo.
No la estructura consciente que dice pongo un do, pongo un re, pongo un mi, no dice nada de eso, sino habla en lenguaje musical y dice va diciendo y se va contestando cosas hacia un lado y hacia el otro. Es como si tuviéramos una pregunta y a esa pregunta una contestación. Ustedes fíjense simplemente que cuando fuimos a la escuela y nuestro principio, nuestro inicio en el lenguaje hablado, todo eran versitos que cerraban, casi se diría matemáticamente, en un tiempo, con una estructura de tiempo. Y así aprendimos a hablar. ¿Y por qué aprendimos a hablar así? Porque la estructura de tiempo también obedece a algo que nosotros ni pensamos, porque es muy difícil pensar que uno está respirando continuamente y que la estructura de tiempo de una frase obedece también a la respiración. Digamos, cómo uno trabaja el tiempo de la respiración. Y esto es sumamente importante. Porque tampoco podemos tener una frase que ocupe mayor cantidad de tiempo de los que nuestro pulmón, corazón necesita también para reponer el aire y trabajar continuamente sin interrupción. Entonces las frases tienen una medida y tienen un tiempo que no puede ser eterno, y más o menos uno va armando ideas que también cierran en un tiempo y así en ese tiempo se entiende. Porque si uno tiene una frase que en vez de decir, por ejemplo, voy a cerrar la ventana, uno dice voy a cerrar la ventana porque entra viento y después del viento puede entrar el calor y el calor también y sigue continua, nadie entendió nada, se olvidó el principio cuando usted ya estaba diciendo el final. Y por otro lado, también, aparte de que no se entienda, a usted se le va a acabar el aire. Y entonces iba a seguir así. Así que esto tiene que tener una suma importancia al momento de también ir diciendo una frase musical. Para ello, uno que ya tiene la escala de do, dice ahora voy al segundo grado. Como es el segundo grado, es un dórico que a partir de do, digamos, sería la nota re. Y a partir de la nota re se forma una melodía en forma dórica con el acorde menor. Y bueno, como saben ustedes, tomamos las notas principales, bueno, etcétera, etcétera. Lo van a poder ver en cualquiera de mis videos para poder saber cómo ese grado, cuáles son las notas principales que ese grado contiene. Entonces, guiándonos por eso, yo hago la escala desde re ahora. Y me origino en mi cabeza una melodía que tenga ese punto de partida del dórico y puede ser en cualquiera de sus notas esenciales. Por ejemplo, si salgo en vez de salir de re, voy a salir de fa con esta escala. Y así iré creando melodías
en el segundo grado. Luego de todo esto, también haré exactamente lo mismo con el tercero. Y iré creando melodías a partir de su tercera, a partir de su quinta o a partir de la séptima. Vamos a la tercera. Luego iré al cuarto grado, un lidio. Y me quedaré ahí. Lo mismo haré con el mixolidio. Y así sucesivamente pasaré al sexto, al séptimo y repasaré todo este juego. Hoy hice cada una de estas repeticiones una sola vez, 2 veces, pero realmente no es suficiente. Necesito hacerla varias veces, mucho tiempo, y al pasar en otro momento a otra escala, que como ya dije, suena igual a esta, haré lo mismo para poder revisar la diferente digitación que el instrumento me provee. Entonces, las ideas musicales con toda seguridad que serán muy parecidas. Muy parecidas. ¿Por qué? Porque como todas las escalas suenan iguales, las ideas también se repiten. Con esto quiero decir que no es que cada vez que cambio una escala yo cambio de idea. Lo único que me hace cambiar un poco o modificar es la disposición que tiene el instrumento, que las teclas no están puestas iguales como en el piano, que son todas parejas. Es decir, el instrumento no tiene ese mismo formato. Entonces, en alguna forma nos va a modificar algo que también será bueno, porque al modificar algo también vamos a descubrir que hay otra forma de poder completar la misma frase que habíamos originado. Bueno, y continúo luego de esto con una escala disminuida también en todos los grados, para que tengan una práctica. Esta escala la voy a dar de forma escrita en PDF y puedan también realizar este tipo de entrenamientos sobre la escala disminuida, que va a ser de muy buen uso para todos ustedes. Tal cual les estaba diciendo, ahora voy a comentarles y también enseñarles en alguna forma cómo funciona la escala disminuida. Dicha escala tiene un armado de tono, medio tono, tono, medio tono, tono, medio tono, y así sucesivamente hasta el final. Una de las virtudes que tiene esta escala, como podrán ver, es que cuando estamos haciendo la escala, llegando al próximo compás, finaliza en la misma nota que habíamos en alguna forma comenzado, o sea, en esta nota. Entonces, si comenzamos en Do,
finaliza en do, porque como es una escala que contiene 8 notas, me da la posibilidad desde el próximo compás iniciar una cuatriada o un encuadre melódico o algo que me sirva para continuar la línea melódica. Entonces, esto es muy útil, porque comencemos donde comencemos, por ejemplo, comenzamos en re, nos pasa exactamente el mismo resultado. Y si comenzamos en mi bemol, también. Otra de las cosas que suceden es que cuando tenemos un tono de comienzo y medio tono luego, la primera escala que se forma es una escala disminuida, llámese de la nota raíz sobre la cual estamos comenzando. Y la segunda escala, que ya se encuentra con un medio tono y después ya va cambiando a un tono, entonces ahí tenemos una escala dominante de re 7 novena bemol. Ahora, cuando me refiero a la primera escala, yo tengo ya un tono menor arriba, un do disminuido, que sería un do menor con una quinta bemol y cosas así. Ahora, busquemos también cómo funciona esto cuando lo utilizamos en ciertos acordes. Por ejemplo, esto también puede ser utilizado en un acorde menor y buscarle a ese acorde menor la mejor sonoridad melódica que creemos mejor se adapta a lo que nuestro cerebro está diciendo. Entonces, eso es muy importante, como haciendo la práctica uno puede ir llegando a conclusiones melódicas que ya tiene como preseleccionadas por alguna cosa en el gusto personal e individual de cada uno. Ahora, fijémonos cómo suena, que es muy importante reconocer su sonido. Como dije, es muy importante reconocer su sonido y veamos esto. Yo diría que para estudiarla estaría muy bueno comenzarla intercaladas y después pasar a los acordes dominantes de séptima como novena bemol, para poder establecer en alguna forma en nuestra idea melódica la diferencia que produce tanto un formato como el otro formato. Y esto sería muy importante porque resuelve de alguna medida de forma diferente. Ahora, por ejemplo, cuando yo toco desde do, la nota que toqué antes de cerrar en un mi, que sería la tercera mayor de do, es un mi natural, ya el mi bemol no está más, porque yo ya debí resolver en un tono mayor. Entonces puedo hacer la escala completa, tocar una nota más de la escala disminuida, como sol sostenido, voy para atrás y resuelvo en el quinto lugar de do, o sea, en la quinta de do. Si toco sol sostenido, resolví sobre un la, que es una sexta. Ahora, voy al si, que ya lo tengo también en esta escala, toco sol sostenido, y resuelvo de una forma muy lógica. Investigando, trabajando sobre la escala mucho tiempo y haciendo diferentes formas y buscando salir de diferentes lugares, resolver en alguna medida
a diferentes notas del acorde próximo al cual queremos llegar, nos vamos a dar cuenta de todas las posibilidades que esta escala representa para establecer una melodía que pueda tener un sentido, como ser de pregunta y de respuesta. Como había en alguna forma dicho en un comienzo de este video, poder tener esto cerrado más o menos melódicamente en nuestro cerebro. No aconsejo tratar de tocar esto muy rápido, sino analizarlo, sino conocer su sonido, conocer bien la digitación para ir a buscar las notas precisas y para resolver también en notas precisas. Ya sabemos que acá, en esta misma escala, tenemos 4 posibilidades, como he dicho, saliendo, digamos, de cualquiera de las posibilidades menores que me da la escala: do, re, mi bemol, do menor, mi bemol, fa sostenido, mi bemol menor, fa sostenido, sol sostenido, la, fa sostenido menor, y así sucesivamente, la, si, do, la menor, con lo cual ya tenemos en alguna medida la estructura de armónica de lo que está pasando y estamos sobre el acorde que está funcionando en ese momento. Bueno, esto es lo que quería expresarles, la manera de cómo estudiarlo, de cómo llegar a conocerlo, cómo trabajarlo, hacerlo, digamos, con mucha paciencia para que salga naturalmente como el lenguaje cuando hablamos, y este lenguaje, que es un lenguaje musical, también salga de esta manera. Quiero recordarles suscribirse a mi canal, donde tendrán toda la información, digamos, necesaria dentro de lo que es la improvisación y la creación de melodías y también el sentido armónico para poder estar siempre con una melodía sobre una armonía que la está sosteniendo y que esto sea en alguna forma coherente una cosa con la otra. Bueno, mi mail es migueldecaro@gmail.com. Comuníquense por cualquier duda. Mis clases son tanto a nivel personal, en presencia, como así también por este medio, digamos, de web. Y bueno, cualquier duda, consúlteme y serán bien recibidos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.